Alemania es, con diferencia, el país más estereotipado de Europa, y aquí viene lo que casi nadie cuenta. A diferencia del resto, los alemanes conocen sus estereotipos a la perfección, saben que existen, y en muchos casos los habitan a conciencia sin sentir la menor incomodidad. No se defienden, no los niegan, los administran. Hoy vamos a subir 7 escalones, del estereotipo más inofensivo al más pesado, del que solo te molesta en una fiesta de cerveza, al que carga con el peso de la historia entera. 7 niveles, cada uno con una tensión interna que el anterior no tenía. Empezamos por abajo, por el más folclórico de todos, porque siempre se empieza por abajo. Nivel 1. El bávaro del Oktoberfest. El alemán más reconocible del planeta y, según el propio resto de Alemania, el menos representativo de todos. Es ese personaje del lederhosen de cuero, el sombrerito con plumita, los tirantes bordados y la jarra de cerveza de 1 litro, sujeta como si fuera una extensión natural del brazo. Imagínate a alguien que decidió que la identidad nacional entera cabe dentro de un pantalón corto de piel de ciervo y actuó en consecuencia, con banda de viento incluida. Canta canciones que solo se entienden después de la tercera jarra. Brinda gritando Prost cada 90 segundos, baila con los codos en alto y golpea las mesas de madera al ritmo de una tuba, mientras una camarera carga 8 litros de cerveza con cada mano y una sonrisa que ya no siente. Su economía durante esas 2 semanas es un milagro turístico. Vende lederhosen a precio de traje de novia, cobra la jarra a lo que cuesta una cena, y aún así llena cada carpa hasta reventar con gente que ha volado desde Texas para vivir lo que cree que es Alemania. Y aquí está el detalle absurdo que lo define entero. El lederhosen no se lava. Casi nunca. Hay quien presume de no haberlo metido en agua en 20 años, porque el cuero, dicen, mejora con la mugre acumulada, con el sudor de 1000 fiestas, con las manchas de cerveza convertidas en pátina noble. Una prenda cuyo prestigio crece cuanto peor huele. Poesía pura del folclore. Lo gracioso es que este personaje es casi una mentira logística. El Oktoberfest es de Múnich, y Múnich es Baviera. Y Baviera no es Alemania de la misma manera que el flamenco no es España entera, ni el sombrero charro es todo México. Baviera es el sur católico, montañoso, rural, conservador, el rincón más peculiar y más folclórico de un país de 80 millones de personas que en su inmensa mayoría jamás se ha puesto un lederhosen en la vida y no piensa hacerlo. Y sin embargo, esa imagen concreta, la del bávaro con la jarra, ha colonizado por completo la percepción global de Alemania. Cuando un japonés, un brasileño o un estadounidense piensa en un alemán, no piensa en un ingeniero de Stuttgart ni en una funcionaria de Hamburgo. Piensa en el tipo del Oktoberfest. Es como si el mundo entero hubiera decidido que toda España es una mujer con vestido de lunares tocando las castañuelas. Y aquí viene el desprecio interno, fino y silencioso. El resto de Alemania mira al bávaro del Oktoberfest con una mezcla muy específica de condescendencia y fastidio. El berlinés lo encuentra paleto. El de Hamburgo lo encuentra ruidoso. El renano lo encuentra demasiado católico para su gusto. Los alemanes del norte, protestantes, sobrios, racionales, viven con la incomodidad permanente de que su país entero sea representado ante el mundo por la región que ellos consideran más excéntrica, más beata y más amante del disfraz. La paradoja perfecta. El estereotipo más exportado de Alemania es, dentro de Alemania, un estereotipo regional que muchos alemanes consideran que no los representa en absoluto. Aunque siendo justos, el bávaro tampoco pierde el sueño por eso. Mientras el norte se queja de la imagen, el sur factura millones, ríe más fuerte y bebe mejor. Si te van a malinterpretar de todos modos, al menos que sea con una jarra en la mano. Y el estereotipo más inofensivo de Alemania ya esconde, así de fácil, una guerra fría interna entre el norte que se avergüenza y el sur que cobra. Y hablando de alemanes que solo se relajan cuando salen de Alemania, subimos un escalón. Nivel 2. El turista alemán. El que aparece en Mallorca, en las Canarias, en Tailandia, en Cancún, en cualquier playa cálida del planeta, siempre con la misma uniformidad inconfundible. La camisa de flores comprada para la ocasión, el bronceado, irregular con la marca blanca del reloj y de las sandalias, las socks con chanclas que desafían toda lógica estética, y esa actitud serena de quien ha llegado antes que nadie para reservar la tumbona con una toalla a las 6 de la mañana. Imagínate a una persona que durante 49 semanas al año es la criatura más seria, puntual y contenida de Europa, y que durante 3 semanas se transforma en un animal de playa entregado al sol con una intensidad que asusta. El anclaje visual es la toalla sobre la tumbona al amanecer. Esa es la imagen. El alemán que baja a la piscina del hotel cuando todavía es de noche, extiende su toalla sobre la mejor hamaca y vuelve a dormir tranquilo, habiendo conquistado su territorio antes de que el primer británico haya abierto un ojo. Es una declaración de guerra silenciosa que se libra cada mañana en cada hotel del Mediterráneo. Y el alemán la gana siempre, porque para él el descanso no es improvisación, es planificación. Y aquí está lo verdaderamente fascinante de este personaje, lo que explica todo lo demás.
En la cultura alemana existe la idea profunda de que el tiempo libre tiene que aprovecharse con la misma eficiencia que el tiempo de trabajo. El ocio no es ausencia de esfuerzo, es un proyecto. Las vacaciones se planifican con meses de antelación, con carpetas, con itinerarios, con una optimización casi industrial del placer. De ahí surge la paradoja perfecta del turista alemán. Es el ser humano que se toma el relax con una seriedad profesional, que descansa con disciplina, que se divierte según un horario. Un pueblo capaz de convertir tumbarse al sol en una tarea con objetivos medibles. Y el efecto sobre el mundo ha sido brutal, mucho más de lo que parece. El turismo masivo alemán es una de las grandes exportaciones culturales involuntarias de Europa. Hay zonas enteras de Mallorca donde se vive en alemán, donde los carteles están en alemán, donde el menú trae primero la versión alemana y luego la española casi de cortesía. Pueblos del Mediterráneo transformados de arriba abajo por décadas de llegada alemana, con sus salchichas, su cerveza importada y sus normas tácitas. Esto genera una relación de amor y odio espesa con los locales. Aman el dinero que dejan, soportan la manera en que lo dejan y han aprendido a convivir con un turista que paga puntual, no regatea jamás, pero espera que todo funcione exactamente como en casa. El mapa de la conquista es enorme y se reconoce de lejos. Mallorca convertida en la 17ª región alemana extraoficial. Las Canarias, Tenerife y Gran Canaria, llenas de jubilados alemanes que pasan medio año al sol. La costa de Tailandia, Phuket, donde la salchicha convive con el curry. Cancún, Punta Cana, Bali, Antalya en la costa turca. Hurghada a orillas del Mar Rojo. Las islas griegas, el Algarve portugués. Allá donde haya sol barato y garantizado, llega el alemán con su itinerario impreso. No improvisa. Reserva con 11 meses de antelación, compara precios en 3 webs y llega sabiendo a qué hora abre el buffet. Por eso Medio Mediterráneo lo recibe con los brazos abiertos y la mandíbula apretada a la vez. Lo critican por organizado, por previsible, por colonizar la playa con toallas a horas absurdas, por pedir la cerveza alemana en la barra española y por hablar más alto de lo que cree. Y luego rezan porque vuelva el verano siguiente, porque sin él la temporada entera no cuadra, las cuentas no salen y media costa cierra. El turista alemán es así, el invitado que nadie celebra demasiado en voz alta pero que todos cuentan, billete a billete, en la caja al final del día. Y en el fondo, ese hombre serio que conquista una tumbona al amanecer solo quiere, por una vez en el año, dejar de ser puntual para algo que no sea el trabajo. Lo malo es que ni eso sabe hacerlo sin organizarlo primero. Ahora bien, si el turista se relaja fuera de casa, el siguiente personaje no se relaja en ningún sitio. Y de hecho, ese es precisamente su superpoder. Nivel 3. La alemana fría y eficiente. El estereotipo de la mujer que organiza, ordena, cumple y mantiene el sistema en marcha con una expresión que el extranjero interpreta, sistemáticamente y sin excepción, como hostilidad pura. Imagínate a una persona que no sonríe al desconocido, que no hace conversación de relleno, que responde exactamente lo que se le pregunta y ni una palabra más, y que mira con la misma cara seria a su mejor amiga, a su jefe y a la persona que acaba de tirarle el café encima. Una neutralidad tan perfecta que desde fuera parece desprecio. El anclaje visual es la cara en reposo. Esa expresión seria por defecto, sin tensión y sin sonrisa, el rostro de alguien que simplemente está existiendo sin necesidad de comunicarte que le caes bien. El extranjero la ve y piensa, esta mujer me odia. Lleva meses pensándolo. Y la verdad es que esa mujer ni siquiera ha registrado que existe un problema, porque para ella no lo hay. Y aquí está la clave que casi nadie de fuera entiende, y que cambia todo el cuadro. En la cultura alemana, frialdad y neutralidad son dos cosas distintas que en alemán nunca se confunden, pero que desde fuera resultan idénticas. La alemana del estereotipo no está siendo antipática, está siendo precisa. No sonríe sin motivo porque sonreír sin motivo le parece, literalmente, deshonesto, una falsedad social, una mentira pequeña. No hace conversación innecesaria porque el tiempo del otro es un recurso que no se malgasta por cortesía. Y su seriedad no es una señal emocional dirigida a ti, es su estado natural de funcionamiento, su modo por defecto. La sonrisa estadounidense permanente, esa que se reparte a cajeros y a desconocidos en el ascensor, a un alemán le resulta sospechosa, casi inquietante. ¿Por qué sonríe tanto esta gente? ¿Qué quiere? ¿Qué esconde? Esto ha generado fricciones concretas y bien documentadas en cada entorno multicultural donde el alemán aterriza. El latino que llega a trabajar a Múnich y pasa los 3 primeros meses convencido de que su compañera lo desprecia, hasta que un día esa misma mujer lo invita a su casa, le presenta a su familia y resulta que lo consideraba un colega perfectamente aceptable desde el primer día. El estadounidense que confunde la falta de small talk con grosería. El español que interpreta la ausencia de efusividad como un desaire personal. Todos tardan meses en aprender la misma lección incómoda. En Alemania, que no te sonrían no significa nada, y que te sonrían sí significa algo. Justo al revés de medio mundo. Por eso el resto del planeta la percibe como dura, distante,
incluso desagradable, mientras los alemanes no entienden de qué se les acusa. Para ellos no hay frialdad, hay respeto. Respeto por tu tiempo, por tu espacio y por la verdad de no fingir un afecto que aún no existe. Aunque hay que decirlo, una vez que esa mujer decide que eres de los suyos, tienes una lealtad de hierro para el resto de tu vida. Lo difícil es solo el principio, que dura, eso sí, aproximadamente una eternidad. Y si la alemana fría te trataba con neutralidad, espera a conocer al sistema entero diseñado para que la neutralidad se convierta en un infierno con sello. Nivel 4. El burócrata alemán. Aquí el estereotipo deja de ser simpático y empieza a doler de verdad, porque aquí está la gran contradicción del país más eficiente de Europa. Alemania ha construido uno de los sistemas burocráticos más densos, lentos y kafkianos de todo el mundo desarrollado. El país de la precisión, el de los trenes y la ingeniería, te hace esperar 6 semanas por una carta en papel para algo que cualquier app resolvería en 30 segundos. Imagínate una nación capaz de fabricar el motor más perfecto del planeta y al mismo tiempo incapaz de dejarte abrir una cuenta bancaria sin 3 formularios, 2 sellos y una cita presencial reservada con un mes de antelación. Los alemanes tienen una palabra para esto, porque claro que la tienen. El Amtsschimmel, literalmente el caballo blanco de la oficina, la expresión popular para ese galope imparable de la burocracia que avanza sin detenerse jamás, por absurdo que sea su destino. El funcionario detrás de la ventanilla no es tu enemigo ni tu amigo. Es un sacerdote del procedimiento, alguien que cumple el reglamento con una devoción que ningún resultado podría alterar. El anclaje visual es el sello de goma. Ese golpe seco sobre el papel, el tampón sobre la almohadilla de tinta, el documento que solo es real cuando una mano oficial lo ha marcado con fuerza. En Alemania nada existe del todo hasta que ha sido sellado, registrado, archivado por triplicado y confirmado por correo postal, en papel, con franqueo, en un país que fabrica los ordenadores de medio mundo. Y el detalle absurdo, el que deja con la boca abierta a cualquier latinoamericano o español que llega, es el Anmeldung, el registro oficial de domicilio, ese trámite por el cual debes ir en persona a una oficina, el Bürgeramt, a declarar dónde vives, en una cita que tardas semanas en conseguir porque no hay huecos, y sin cuyo papel sellado no puedes abrir una cuenta, ni firmar un contrato de móvil, ni contratar internet, ni prácticamente existir como persona legal en el país. Y la trampa circular perfecta. Para muchos trámites necesitas una cuenta bancaria. Para la cuenta necesitas el Anmeldung. Para el Anmeldung necesitas un contrato de alquiler. Y para algunos alquileres te piden la cuenta bancaria. Hay formularios que tienes que rellenar para solicitar el formulario que te permite pedir otro formulario. Todo digitalizado en teoría, todo en papel y con fax. Sí, todavía con fax. En la práctica. Y aquí está lo verdaderamente revelador, lo que lo explica todo. Los propios alemanes se quejan de esta burocracia constantemente, la maldicen, hacen chistes sobre ella, pierden días enteros de su vida en salas de espera con número en mano. Y sin embargo, la defienden, porque para el alemán, el procedimiento largo y minucioso es la garantía de que la cosa se hizo bien, de que nadie hizo trampa, de que el proceso fue justo y verificable para todos por igual. La lentitud no es un defecto, es una prueba de seriedad. El sello no estorba, certifica. Esa relación con el procedimiento como valor en sí mismo, más allá del resultado, dice algo profundo sobre un pueblo que prefiere tener razón despacio antes que equivocarse rápido. Para el extranjero es una pesadilla. Para el alemán es civilización. Y ahí, en esa diferencia de percepción, cabe medio choque cultural del continente. El burócrata alemán no te odia. Simplemente cree con toda su alma que las prisas son el principio del caos. Y del hombre que defiende el procedimiento, pasamos al hombre que defiende algo todavía más sagrado. La perfección técnica, nivel 5. El ingeniero alemán, el mecánico, el técnico, el hombre que sabe exactamente cómo funciona absolutamente todo y que físicamente, biológicamente, no puede dejar pasar un error sin corregirlo. Imagínate a alguien incapaz de ver un tornillo mal apretado sin sentir una molestia casi corporal. Alguien que mira una estantería torcida ajena y siente que el universo se ha roto un poco. Habla de tolerancias en milímetros, de materiales, de durabilidad, mientras el resto del mundo se conforma con que la cosa más o menos funcione. Para él, que algo más o menos funcione es exactamente lo mismo que decir que no funciona. El anclaje visual es el coche, el motor abierto un domingo por la mañana, las manos manchadas de grasa, las herramientas ordenadas por tamaño sobre un paño limpio, el hombre que escucha el ruido de un cilindro y diagnostica el problema antes de mirar nada, como un médico que ausculta a un paciente que casualmente pesa 2 toneladas y va a 200 por hora. La marca de coche alemana no es un objeto, es una declaración de fe en que las cosas, si se hacen bien, duran. Y detrás de esto hay una filosofía que tiene nombre y peso, la Qualitätsarbeit, el trabajo de calidad, que en Alemania no es un eslogan de marketing pegado a un anuncio, sino un compromiso casi ético, una manera de estar en el mundo. Hacer las cosas bien no es una opción comercial,
Es una obligación moral con el objeto, con el cliente y con uno mismo. De ahí nace uno de los secretos peor contados de la economía europea, el Mittelstand. Ese universo de miles de medianas empresas familiares, escondidas en pueblos que nadie sabría situar en el mapa, que fabrican el componente más preciso del mundo para una industria que tampoco nadie conoce. La empresa que hace, mejor que nadie en el planeta, un tipo concreto de válvula, o de muelle, o de sensor, y que lleva 4 generaciones haciéndolo, y que es líder mundial absoluto en algo de lo que tú jamás has oído hablar. Esa obsesión por la excelencia técnica ha construido la economía más potente de Europa. Pero, y aquí está la otra cara, también ha generado una rigidez que vuelve muy difícil la innovación que rompe moldes. Alemania no ha producido un Silicon Valley europeo, y no es por falta de talento, ni de dinero, ni de cerebros. Es porque su cultura prefiere, con toda el alma, perfeccionar lo que ya existe antes que apostar por algo que todavía no funciona. El alemán mejora el motor de combustión hasta convertirlo en una obra de arte justo cuando el mundo decide pasarse al coche eléctrico. Domina a la perfección el arte de hacer cada vez mejor lo que quizá ya no haga falta hacer. El ingeniero del nivel 5 es, por eso, el héroe y el límite de Alemania al mismo tiempo. Es la razón por la que el país funciona como un reloj y la razón por la que a veces le cuesta tanto cambiar la hora. Construyó la máquina más perfecta de Europa y ahora descubre que el mundo quiere otra máquina distinta. Pero tranquilo, que si hay que reinventarla, la reinventará. Despacio, eso sí, y sin un solo defecto. Por cierto, ya que estamos hablando de gente obsesionada con que las cosas funcionen bien, si este vídeo te está funcionando bien a ti, dale a me gusta y suscríbete, que así el algoritmo, que de eficiencia alemana tiene poco, me trata un poco mejor. Y seguimos, que nos quedan 2 escalones y son justo donde el estereotipo deja de hacer gracia. Nivel 6. Y aquí llega la gran contradicción, la grieta en la coraza, el momento en que todo el edificio de la racionalidad alemana se viene abajo de golpe. El ultra del fútbol alemán, el hincha del Bayern, del Dortmund, del equipo de su ciudad, el mismo hombre que jamás levantaría la voz en una reunión de trabajo, que nunca interrumpiría a nadie en una conversación, que considera que mostrar las emociones en público es una forma de debilidad. Ese mismo hombre, exactamente ese, grita, llora, abraza a desconocidos y celebra un gol con una intensidad que descoloca a cualquier observador de fuera. Imagínate a la persona más contenida de Europa convertida, durante 90 minutos, en un volcán. El anclaje visual es la bengala en la grada, el muro amarillo de Dortmund, el Westfalenstadion entero, 80.000 personas cantando a la vez, las bufandas en alto, el humo de colores, una coreografía de tribuna planificada con la misma precisión militar que ese mismo pueblo aplica a sus trenes, solo que aquí la precisión sirve para una explosión de pura emoción colectiva. Y no es solo Dortmund, es el Bayern de Múnich llenando el Allianz Arena de rojo, el Schalke y su rivalidad a muerte con el Dortmund en la cuenca del Ruhr, el Hamburgo, el Colonia con su himno cantado a pleno pulmón, el Werder Bremen, el Borussia Mönchengladbach, el Frankfurt y su afición temida en toda Europa. Cada ciudad, su equipo, su odio sagrado al de al lado. La grada alemana es a la vez la más organizada y la más desatada del mundo, 2 cosas que en cualquier otro sitio serían incompatibles y que aquí conviven en perfecta armonía caótica. Y aquí está lo que de verdad importa, la llave que abre toda la contradicción. El fútbol en Alemania no es simplemente un deporte, es el único espacio culturalmente legitimado para la expresión emocional colectiva y desinhibida. Es la válvula. En una cultura donde mostrar sentimientos en público se considera casi una falta de educación, donde la contención es virtud y el control es identidad, el estadio funciona como el único lugar donde está permitido, incluso esperado, perder por completo la compostura. El alemán que reprime sus emociones 364 días al año tiene un sitio, uno solo, donde puede soltarlo todo sin que nadie lo juzgue. Y vaya si lo suelta. Por eso el Bundesliga es un fenómeno social mucho más profundo que el resultado de un partido. Los estadios más llenos de Europa, las entradas más baratas, una cultura de afición que el aficionado de otros países mira con envidia. Cerveza en la grada, de pie, cantando, sin el negocio desbordado que ahogó a otras ligas. Y por eso también, el dolor de una derrota importante en Alemania activa algo que va muchísimo más allá del marcador. Cuando la selección cae en un mundial, no es un equipo que pierde, es un país entero al que se le rompe el único sitio donde tenía permiso para emocionarse. La eliminación duele el doble porque interrumpe, de golpe, el desahogo nacional. Es el pueblo de la razón comportándose durante 90 minutos como el pueblo de la pasión. Y lo más bonito es que el lunes por la mañana, sin excepción, todos vuelven a ponerse la cara seria, a llegar puntuales, a no sonreír al desconocido del ascensor, como si el domingo no hubieran llorado abrazados a un desconocido por culpa de un gol en el minuto 90. La compostura vuelve. Pero todos saben dónde dejarla caer el sábado siguiente. Pero toda esta lista, los 7 niveles, el folclore, la eficiencia, la frialdad,
la pasión escondida, todo eso flota sobre algo mucho más pesado, algo que ningún alemán puede esquivar por mucho que cambie de ciudad o de generación. Subimos al último escalón y este ya no hace ninguna gracia. Nivel 7. El alemán que carga con el peso de la historia. El nazismo, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la sombra más larga y más oscura que cualquier nación europea arrastra sobre los hombros. Y este nivel hay que tratarlo con muchísimo cuidado, porque es el clímax emocional e intelectual de todo el asunto, el lugar donde el estereotipo se convierte en herida y la herida en algo casi sin precedentes en la historia moderna. Imagínate a un pueblo que decidió, institucionalmente, a conciencia, no olvidar jamás su propio crimen. Porque eso es exactamente lo que hizo Alemania, y tiene nombre, la Erinnerungskultur, la cultura del recuerdo. Uno de los experimentos morales más extraordinarios que cualquier nación ha intentado nunca. En lugar de enterrar su pasado, de maquillarlo, de construir un relato heroico que tapara la vergüenza, como han hecho casi todos los países del mundo con sus propios crímenes, Alemania hizo lo contrario exacto. Construyó su identidad de posguerra sobre la culpa colectiva en vez de sobre el orgullo nacional. Enseña en sus colegios con un nivel de detalle y de honestidad que ningún otro país iguala, lo que sus abuelos hicieron. No lo suaviza, no reparte la culpa. Lo mira de frente, generación tras generación. El anclaje visual son los Stolperstein. Las piedras de tropiezo, esos pequeños adoquines de latón dorado incrustados en las aceras de las ciudades alemanas, frente a los portales, con el nombre de la persona judía que vivió ahí, su fecha de nacimiento y el campo donde fue asesinada. Miles de ellos, repartidos por el suelo de todo el país, para que tropieces con la memoria mientras caminas a comprar el pan. No están en un museo apartado al que vas, si quieres. Están en la calle, bajo tus pies, interrumpiendo la vida normal a propósito. Y junto a ellos, los monumentos que rompen el paisaje urbano en pleno centro de Berlín. Las leyes que convierten en delito negar el Holocausto. La incomodidad física que cualquier alemán siente cuando un extranjero hace un chiste sobre el tema, porque entiende perfectamente que el chiste existe, pero no puede reírse de él desde dentro. Nunca. Y aquí está la tensión final, la que no tiene respuesta, y por eso cierra el vídeo. Alemania es el único país del mundo que ha convertido su mayor vergüenza en su mayor responsabilidad pública. Y eso genera reacciones completamente opuestas según desde dónde se mire. Desde fuera, admiración, qué madurez, qué lección moral para el resto del planeta. Ojalá todos los países miraran así sus propios crímenes. Desde dentro, agotamiento. Hay generaciones de jóvenes alemanes que no rompieron un plato, que nacieron medio siglo después y que cargan igualmente con una culpa que no cometieron, que sienten el peso de un apellido, de una bandera, de una historia que no eligieron. Y en medio de las dos miradas, una pregunta sin respuesta, la más incómoda de todas. ¿Cuántas generaciones debe durar una culpa colectiva antes de poder transformarse en otra cosa? ¿Cuándo deja de ser deber y empieza a ser herencia? ¿Se hereda la responsabilidad igual que se hereda el idioma? Nadie tiene la respuesta, ni dentro ni fuera de Alemania. Y mientras el mundo admira el experimento desde la distancia cómoda, el alemán de a pie camina por su ciudad, tropieza sin querer con una piedra dorada en la acera, lee un nombre que no conoce de alguien que vivió ahí hace 80 años, y sigue andando con un peso que no sabe muy bien hasta cuándo le toca llevar. Así que ahí los tienes, los 7, del bávaro inofensivo de la jarra al hombre que carga con el siglo entero a la espalda. Y queda flotando la pregunta que los une a todos. Alemania es el país que mejor se conoce a sí mismo, el único que habita sus propios estereotipos a conciencia, sin negarlos y sin incomodarse, administrándolos como administra todo lo demás, con orden. Bebe sabiendo que bebe, trabaja sabiendo que trabaja, recuerda sabiendo que debe recordar. Pero esa lucidez tan perfecta esconde su propia trampa. Quizá conocerse también no sea libertad, sino otra forma de no poder escapar. Tú dime en los comentarios, ¿es un pueblo dueño de sus estereotipos o un pueblo atrapado dentro de ellos con la luz encendida? Dale like si llegaste hasta aquí, suscríbete si quieres más y piénsalo bien.